¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Tener una idea es lo más fácil del mundo. Todo el mundo tiene ideas. Pero tienes que tomar esa idea y convertirla en algo a lo que la gente responderá. Eso es difícil. Esta frase pertenece al recientemente desaparecido Stan Lee, padre de muchos personajes de ciencia ficción. Les saludamos desde la radio universitaria online. Bienvenidos a esta nueva emisión de Humanos y otros bichos, un programa del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis dedicado a la divulgación del maravilloso mundo de la ciencia. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos radioescuchas. Volvemos con un nuevo programa de Humanos y otros bichos. Hoy les acompañaremos Jimena Pérez Sandra Enríquez. Franklin Vaca. Alfonso Molina. y los amigos del CIS de 10 a 11 horas y el reprise los días martes de 15 a 16 horas. Bienvenidos a una entrega más de este programa. Como todos los viernes, les traemos temas interesantes que esperamos lleguen a formar parte de su conocimiento. Muchos saludos, estimados internautas. Gracias por escucharnos todos los viernes. Espero les guste este programa. Y empezamos con los titulares. El tema de discusión de esta semana será Yasuní, riqueza biológica y cultural. En el segmento Café y Tertulia conversaremos con la magíster Susana Arciniegas, docente investigadora de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. En el segmento La ciencia de la ficción, Alfonso Molina nos hablará sobre la vida de Stan Lee. Y hoy, por supuesto, en la Vito Pregunta, les traeremos la siguiente adivinanza. Atentos, esta vez está muy fácil, pues dicen que están muy difíciles las anteriores. Pongan mucha atención. En un estanque hay 12 peces. 3 se ahogaron, 5 se murieron, 2 se mudaron bajo otra roca. ¿Cuántos peces quedan en el estanque? Queridos radioescuchas, atentos, también la publicaremos en la página de Facebook para los que deseen interactuar. Y no se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag BichoSIS. Comuníquense con nosotros a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 09853 50 22 1. Nuevamente lo repito para que lo anoten. 098 73 50 22 1. Enviamos un saludo a todos y todas quienes nos escuchan dentro y fuera de la Universidad Central, a todos los compañeros del CIS que nos sintonizan mientras realizan sus actividades de trabajo, a Maggie Díaz, nuestra oyente entusiasta, y a Elizabeth Minda, nuestra compañera locutora, para que recupere pronto su sonora voz. Gracias hoy a todos. Fotógrafo. Bueno, ella es fotógrafo. Gracias a todos por acompañarnos cada viernes. Hoy en la discusión de la semana les presentaremos acerca del Yasuní, riqueza biológica y cultural. Empezaremos con un pequeño fragmento del poema La selva, de Javier del Granado. Con salvaje lujuria de pantera, se enardece la selva en el estío, y el huracán con ímpetu bravio destrenza su olorosa cabellera. Blonda cascada de hojas reverbera sobre el ramaje trémulo y sombrío, que troncha el rayo en nudo desafío, incendiando el plumón de su cimera. Pues el Yasuní realmente es un paraíso y es una riqueza que no tiene valor, bueno, no debería tener valor,
económico, y justo de eso les vamos a hablar hoy. El Parque Nacional Yasuní está situado en las provincias de Orellana y Pastaza, en áreas de las subcuencas de los ríos Tiputini, Yasuní, Naxiño, Cononaco y Curaray, tributarios del río Napo. El parque tiene forma de herradura. Comprende desde la zona sur del río Napo y norte del río Curaray, extendiéndose por la cuenca media del río Tibacuno. Abarca un área de 98.200 hectáreas y fue declarado como Parque Nacional en 1979 y en 1989 recibió el título de Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO. Bueno, los suelos del Yasuní en sí no son fértiles, pues disponen de muy pocos nutrientes, minerales y altos contenidos de hierro y aluminio. Esto es lo que les da la coloración típica roja. Hay gran variedad de relieves, drenaje y suelos dentro del parque. Esto está relacionado con los procesos de morfogénesis de la región. Hay también grandes formas, sedimentos antiguos, hay temperaturas cálidas, hay suelos muy profundos, arcillosos y de muy poca fertilidad. En el 2007, el presidente de Ecuador en ese entonces, Rafael Correa, presentó una iniciativa en la ONU, conocida como Proyecto Yasuní-ITT, por el cual pidió a la comunidad internacional $3.600 millones a cambio de no explotar el crudo en las zonas del Parque Ixpingo, Tambococha y Tiputini, lo cual no fue cumplido a la final. Y en ese mismo año se delimitaron las zonas intangibles en las cuales no se iban a poder hacer actividades humanas como petróleos, minas, entre otros. Pero el gobierno de Ecuador en enero del 2008 dio luz verde a la explotación del conocido como Bloque 31, que es muy cercana al área ITT. Y aunque se supone en inicio que no afectaría a esta zona ya declarada como protegida, según varios investigadores esto no es del todo cierto, por lo que productores españoles realizaron en ese 2008 un documental. El realizador de cine español tardó un mes en rodar Yasuní, El Buen Vivir, que forma una parte de la trilogía que habla sobre la Amazonía ecuatoriana. Este fue presentado en 40 países diferentes y en el documental intervienen desde Alberto Acosta, exministro de Economía del gobierno, hasta diferentes miembros de comunidades quichuas ecuatorianas. Las opiniones son muy diversas. Hay unas personas que están en contra, otras piensan que les están engañando y pues hay otras a favor, según ha afirmado Hortas, el productor de este documental. Estas dos zonas comparten ríos, con lo que la contaminación siempre llegará al área ITT, y no hablemos también de lo que puede llegar por vía aérea, es una de las cosas que ha mencionado. Además de dar a conocer el Yasuní y su problemática, este documental ha explorado el concepto del buen vivir, o sumac causai en quichua, incluido por el gobierno ecuatoriano en la Constitución del 2008. En base a ese concepto, es muy importante conservar el parque, porque es una de las zonas más biodiversas del mundo y es tan importante que en Ecuador ya se está acuñando desde ese entonces el concepto de yasunizar para definir la no explotación de los terrenos. Bueno, y como es bien conocido, el Parque Nacional Yasuní es una reserva de biosfera, ¿no? Actualmente, y realmente es una de las áreas más diversas del planeta Tierra. Entonces, de eso quisiera comentarles este momento, ¿no? Es un área de gran interés científico y potencialmente turístico. Sus bosques albergan el mayor número de especies de árboles y arbustos por hectárea del mundo, aproximadamente 664 especies, y consecuentemente supone una diversidad faunística aún mayor. Por los beneficios que presentan las plantas, son consideradas como el grupo de seres vivos más importante. Hasta el momento han sido registradas 2.500 especies de plantas. Los bosques primarios muestran diversidad de especies de epífitas, trepadoras, lianas, musgos, líquenes y hongos que constituyen un banco genético de potencial valor, pero que son poco conocidas. La familia Arácea es una de las más importantes y diversas, agrupadas en varios géneros como Anthurium, Chlorospatha, Dieffenbachia, Philodendron y Urospatha. Debemos recordar que el Yasuní
Realmente es un área extensa constituida por mosaicos de bosques, entre los cuales podemos hablar del bosque siempre verde de tierras bajas, que correspondería a la Amazonía que no se inunda, ¿no? Es la Amazonía plana, donde podemos encontrar una gran diversidad de microhábitats que son ocupados por insectos y diversos microorganismos, hasta organismos grandes como las aves, ¿no? También tenemos el bosque siempre verde de tierras bajas inundable por aguas blancas, que se refiere a la várzea, ¿no? Es decir, aquellos bosques que están a las orillas de los ríos que nacen en los Andes, ¿no? Como por ejemplo el río Napo, entre ellos. También tenemos el bosque siempre verde de tierras bajas inundable por aguas negras, o conocidos también como Igapó. A esto se refiere a los bosques que están a las orillas de los ríos que nacen en la misma Amazonía. Y estos ríos se caracterizan porque tienen una coloración oscura, negra, ¿no? Como té, y eso se debe a los taninos de las hojas que en ellos se descomponen. También podemos encontrar un bosque inundable de palmas de tierras bajas, o conocidos como moretales o bosques de pantano. Tienen este nombre porque el morete, esta palma, es la que domina en este tipo de bosques y que sirve prácticamente como fuente de alimento para varios animales como mamíferos y aves, ¿no? Que llegan a alimentarse del fruto de estas palmas. Y pues también hay diversos herbazales lacustres que están rodeando a los principales lagos de estas zonas. En cuanto a la fauna, dentro del Parque Nacional Yasuní se han registrado 200 mamíferos, los cuales representan el 57% de la mastofauna del país, 610 aves que constituyen el 40.5% de la bifauna ecuatoriana, 111 anfibios y 107 reptiles, que corresponde a 28% registrado en el país, y 268 especies de peces, que corresponden aproximadamente al 35% de la ictiofauna dulce acuícola presente en el Ecuador continental. Todos ellos, junto a otros grupos, ejercen un importante rol dentro del ecosistema, como polinizadores, frugívoros, dispersores de semillas, carnívoros, herbívoros, omnívoros, y la desaparición de cualquiera de ellos generaría un desequilibrio en toda la cadena. Realmente la diversidad que nosotros encontramos en el Yasuní no es tan simple de ver, ¿no? Como por ejemplo en las grandes sabanas de África, que uno puede ir en un tour en un carro y mirar todos los elefantes, los leones, jirafas, etcétera. Acá no, esta diversidad está prácticamente escondida, está básicamente en el dosel de los árboles, y cuando uno va ya no debe ir con la expectativa de que va a mirar todos estos animales fácilmente, sino que debe ir en silencio y poder aguzar la vista para poder ver estos animales. Y bueno, dentro del Parque Nacional Yasuní hay 2 estaciones que están trabajando en investigación científica y también en la parte educativa y académica, como serían la Estación Científica Yasuní de la Universidad Católica, donde llegan investigadores nacionales y extranjeros a hacer investigaciones respecto a la fauna y flora de esta zona, ¿no? Se encuentra básicamente en la vía de Maxus, ¿no? La antigua vía que entra a Yasuní. Y más hacia adentro vamos a encontrar la Estación de Biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco, donde también llegan investigadores extranjeros a realizar investigaciones, y tenemos también tesistas de esta misma universidad, pasantes, que realizan investigaciones y contribuyen al conocimiento de esta zona de alta diversidad. Bueno, sin duda hay que tener mucha suerte y paciencia para observar la fauna del Yasuní. Pero, ¿qué tenemos sobre las culturas humanas que habitan esta importante reserva, este importante parque nacional? Entre las tribus del Yasuní viven varios grupos indígenas: los quichua o naporuna, los guarani tagaeri y taromenane. Los quichuas, denominados también indios, canelos o alamas, fueron los primeros indígenas de la Amazonía en ser sometidos al cristianismo por parte de la Iglesia Católica, esto a través de los padres dominicos y los jesuitas. Esto les permitió afianzar la colonización en estas agrestes zonas. Aunque la influencia occidental ha cambiado su cultura, podemos destacar sus fiestas, en las que aún se conservan varios de sus ritos ancestrales. Está la fiesta de la cacería,
donde los varones se internan en la selva por varios días para cazar las aves y cuadrúpedos nativos. Esto es un desafío para mostrar sus virtudes y habilidades en las faenas de la selva. Mientras las mujeres jóvenes van a las chacras para cosechar la yuca y con ella preparar la chicha que servirá de bebida para los invitados. Para procesar la chicha, las mujeres mastican la yuca cocida y la escupen en recipientes denominados bateas, para luego depositar la masa en las tinajas, que son recipientes hondos de barro, y taponar con hojas de plátano. Ahí permanecerán varios días para permitir su fermentación, que servirá en el día de la fiesta en las típicas mocaguas, que son jarrones de madera, mientras los cazadores regresan de la selva con la carne para la fiesta. Estas tribus han tenido varios problemas territoriales, en donde los conflictos interétnicos se han enfrentado a los sectores indígenas y a los colonos. Y entre los diferentes grupos indígenas, hay un caso muy sonado en el Parque Nacional Yasuní con los guaraníes. Aunque los quichuas han adoptado muchas de las prácticas culturales de los mestizos, aún siguen utilizando los recursos faunísticos y florísticos de los bosques húmedos tropicales para sus usos artesanales, nutricionales y medicinales. Conservan los sistemas de agricultura tradicional, aunque con restringidas posibilidades de traslado o rotaciones para el uso de los suelos. Los cambios profundos en sus comunidades han hecho que su economía se torne cada vez más dependiente del abastecimiento externo de bienes mercantiles, por lo que han desarrollado sistemas de transacciones comerciales que involucran a las redes locales. Por otra parte, los indígenas de la nacionalidad guaraní, que han habitado desde tiempos remotos en la Amazonía ecuatoriana y peruana, ocupan la mayor parte del Parque Nacional Yasuní. Estos pasaron de ser considerados humanos, entre comillas, a ser vistos como salvajes, con el contacto con la cultura occidental, ya que en su idioma el Guao Tededo Guarani significa verdaderos humanos. Existen reportes de los primeros misioneros y expedicionarios que se referían a los guaraní como aucas, que en quichua significa salvajes, ya que no aceptaban ningún contacto y atacaban a los extraños que invadían sus territorios. Su fama de guerreros es muy conocida por las historias de enfrentamientos con otros pueblos. Entre clanes guaraní, estos eran también cazadores, recolectores, que se autoabastecían y formaban alianzas basadas en el parentesco familiar. Los guaraní se han caracterizado por su aislamiento, y hay una tribu que se deriva de estos, los taromenane, un grupo muy cercano a los guaraní, pero con características diferentes en el lenguaje y la forma de trabajar las casas y sus armas. Estos dos pueblos han tenido encuentros bélicos 100 años atrás. Los taromenane están instalados en la frontera con el Perú y en zonas totalmente despobladas. Se sabe muy poco de los taromenane, solo relatos antiguos de los guaraní, en donde los describen como guerreros tan rápidos como el jaguar y con unas armas precisas y muy grandes. La práctica seminómada que mantienen estos pueblos demanda enormes extensiones territoriales y hoy sin duda con la civilización, el capitalismo, la explotación del petróleo se encuentran en grave peligro de desaparecer. Incluso se quiere ya explotar el Campo Ispingo, en donde es una zona de gran importancia para ellos. Ahí está flora y fauna de gran importancia en donde ellos van a cazar y si se deforesta estas zonas y explota petróleo se van a perder los lugares de abastecimiento de estas tribus. Es muy triste esta realidad. Las amenazas para la conservación del Parque Nacional Yasuní son numerosas e incluyen, entre otras, la construcción de carreteras, la extracción ilegal de madera, cacería ilegal y, por supuesto, la extracción de petróleo. En el Ecuador, como ocurre también en otros países en vías de desarrollo, las poblaciones humanas amenazan la conservación de los bosques porque necesitan sus recursos. En la Amazonía ecuatoriana, que tiene más o menos un área de unos 135.000 kilómetros cuadrados, se ha estimado que hay más o menos 600.000 personas que dependen directamente de los bosques para su subsistencia, lo cual se traduce en elevadas tasas de deforestación, obviamente, y deterioro de los ecosistemas, lo que lleva a la pérdida de hábitat para la fauna silvestre. Al mismo tiempo, este deterioro afecta las posibilidades de un desarrollo racional de la región, es decir, se vuelve un círculo vicioso, ya que destruye no solo la forma de vida tradicional de la gente local, sino también el potencial de actividades económicas consideradas alternativas como el turismo y la capacidad del bosque para proveer servicios ambientales críticos para la sociedad.
Aunque, como dijeron bien mis compañeros anteriormente, el Parque Nacional Yasuní es un área legalmente establecida. En la realidad está completamente desprotegido y enfrenta innumerables amenazas, como las que dijimos hace un momento. Invasión de colonos indígenas y mestizos, tala ilegal de madera, caza y pescas ilegales, cacería de subsistencia no sustentable, construcción de carreteras y, como mencionamos también, actividades petroleras. El manejo y la mitigación de estas amenazas es realmente complicado, especialmente porque la intensidad y la distribución de estas amenazas en el parque son heterogéneas y además son dinámicas en el tiempo. Como bien mencionó Jimena, hace un poco más de 10 años inició la iniciativa Yasuní ITT. A pesar de la dependencia de la economía ecuatoriana en los réditos petroleros, en el 2007 se presentó esta iniciativa como una propuesta para dejar 850 millones de barriles de petróleo en los campos Ixpingo, Tambocoche y Tiputini. Esto que constituye más o menos el 20% de las reservas del crudo ecuatoriano. A cambio, el Ecuador solicitaba 3.6 mil millones de dólares que debían colectarse entre los grupos interesados en financiar esta propuesta. Como bien mencionó Jimena, lamentablemente la propuesta no avanzó. En 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo calculó el valor monetario de la biodiversidad del Ecuador en 20 mil millones de dólares, simplemente multiplicando el número de especies con potencial farmacéutico por las regalías potenciales en ese momento, 1995. Si identificamos los genes que podrían posibilitar la síntesis de compuestos, dividiríamos 20 mil millones de los compuestos, dividiríamos estos 20 mil millones para el número de genes y así obtendríamos el valor en dólares de cada gen. ¿Cuántos genes con potencial económico existen en el Ecuador? ¿Y cómo cambiaría esta apreciación el valor total de la biodiversidad ecuatoriana? 20 mil millones en 1995. ¿Podría entonces el Ecuador desplazar el petróleo por su diversidad biológica como fuente de riqueza? Eso es lo que esperaríamos. Ecuador claramente y de manera lamentable subestima el potencial económico de su biodiversidad. Sin embargo, la magnitud de esta biodiversidad nos obliga a cuestionar la definición de la misma riqueza. En un mundo lamentablemente destruido por la actividad humana, donde es más importante la riqueza útil que la riqueza natural, ¿qué vamos a sacrificar? El Ecuador propuso una economía basada en el conocimiento. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento específicamente va a capitalizar el país? 3 cosas son clarísimas. 1, que quemar combustible ya no es una actividad inteligente. 2, que la economía centrada en los recursos fósiles pone en peligro los servicios de un ecosistema saludable como debería ser el Yasuní. Y 3, que desarrollar conocimiento a través de la investigación y la educación paga. El análisis de costo-beneficio de la inversión en educación, es decir, garantizar la curiosidad natural del ser humano con las herramientas del siglo XXI, tiene un radio aproximado de 1 a 17 dólares, que significa un retorno de la inversión inicial de un 11% anual. Esto con datos de Estados Unidos. Así, por cada dólar invertido en el desarrollo de las ciencias genómicas, por ejemplo, que serían las ciencias que impulsarían la utilidad, las posibles utilidades de los genes que encontramos en la biodiversidad de Yasuní, ha producido, por ejemplo, en Estados Unidos, desde 1988, entre 65 y 141 millones de dólares como retorno. Entonces, tenemos ante nosotros una disyuntiva: seguir explotando combustibles fósiles o optar por un sistema más sustentable. Homo sapiens significa hombre sabio, entonces deberíamos hacerle caso a nuestro nombre colectivo. De otro modo, consideraríamos que como la esperanza de vida para los seres humanos en la Tierra es de 55 años y aumenta, si seguimos con la extracción de los combustibles fósiles, deberíamos hacer cálculos de cuánto podríamos vivir y deberíamos preparar a nuestros hijos para ello. ¡Ándate a Cancún!
me piensas plantear que no me tienes respeto si solo pienso en el hecho y empiezo todo a temblar. Solo pensando en el hecho la rabia me hace temblar. Yo aquí sumido en mis penas, sin plata ni para el bus. Yo aquí sumido en mis penas, sin plata ni para el bus. Debías de estar conmigo y no paseando en Cancún. Debías sufrir conmigo y no surfear en Cancún. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. Me compraste con caricias, enloquecí con tus besos. Me compraste con caricias, enloquecí con tus besos. Pero si no te comportas, tendrás que afrontar los hechos. Si te portas mal conmigo, tendrás que afrontar los hechos. Si te permito mentirme, es porque te complementa. Si te permito mentirme, es porque te complementa. Que no te engañe mi alma, que adentro traigo tormenta. Óyeme bien, niña rica, que traigo más que tormenta. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez. Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez. No resuelves un misterio que solo lo sabes tú. Pero si en verdad me amaras, no hubieses ido a Cancún. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. Acabaron de escuchar la canción Ándate a Cancún, del grupo Cruxencarnac, banda ecuatoriana de rock en español y blues. Se inició en la ciudad de Quito por los hermanos Sacoto en el año 1989. En el 2007, la banda se disolvió, dando su concierto de despedida en el Itimbía de su ciudad de origen. Los extrañamos, muchachos. Les recuerdo también la bicho pregunta. En un estanque hay 12 peces. 3 se ahogaron, 5 se murieron, 2 se mudaron bajo otra roca. ¿Cuántos peces quedan en el estanque? Súper fácil, Radio Escuchas. Esperamos sus respuestas al final. En el segmento Café y Tertulia tenemos como invitada a Susana Arciniegas, quien es ecuatoriana. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en donde obtuvo el título de ingeniera geógrafa. Posteriormente, estudió una maestría en geoinformática en la Twente University de los Países Bajos. Posee especializaciones en geografía ambiental, uso y manejo del agua y en geoestadística, realizadas en instituciones nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra estudiando un doctorado en Ingeniería Geomática en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Ha trabajado en las áreas de geodesia, teledetección, sistemas de información geográfica, planificación territorial e infraestructura de datos espaciales.
Ha sido profesora en varias instituciones nacionales como la Universidad de las Fuerzas Armadas, el Instituto Geográfico Militar, Universidad Privada de Cuenca, Universidad Nacional de Loja, Centro Panamericano de Geografía e Historia del Ecuador, Instituto de Altos Estudios Nacionales, entre otros. Fue directora y asesora en el área educativa y en varios proyectos de investigación realizados a nivel nacional e internacional. Actualmente es docente e investigadora en la Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Susana. Gracias. Gracias por la invitación. Espero compartir este momento con todos ustedes y los radioescuchas. Muchas gracias por estar aquí, Susana, gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar por tu inclinación hacia la geografía. ¿Por qué te decidiste estudiar esta rama que no es muy tradicional? Bueno, aquí en el Ecuador yo realmente siempre tuve muchas experiencias muy buenas dentro de la parte paisajística y ambiental con mis padres. Ellos me acercaron desde muy pequeña a todo lo que es estar con la naturaleza, con el paisaje, con las montañas. Entonces todos los fines de semana siempre interactuábamos en esos espacios con la familia. Entonces desde ahí yo me fui acercando hacia la parte del ambiente, del territorio, de las comunidades, y cuando ya crecí, me tocó, digamos, decidirme por una carrera. En la Escuela Politécnica era una carrera muy nueva, ingeniería geográfica. Y como era en ese tiempo, creo que una de las pocas universidades que ofertaba una relación de una ingeniería con la parte territorial. Entonces yo me decidí ahí a seguir porque eso me permitía tener toda esta interacción con el territorio, la naturaleza, el paisaje, las comunidades. ¿Cuál fue tu idea inicial al empezar la carrera y cómo fue esa idea moldeándose hasta que la terminaste? Esa idea empezó con el apego muchísimo a la geodesia. Esa fue una de mis pasiones en toda la carrera. Entonces, en ese tema entré en cómo desarrollar la medición del territorio, explicarlo por medio de modelos, y lo llegué siempre perfeccionándome hasta el final. Esa era una de mis pasiones y era algo muy, muy nuevo que me permitió relacionarme en todo lo que era las ciencias de la tierra. ¿Nos puedes contar qué es exactamente la geodesia? Ya, la geodesia es una especialidad que nos permite hacer unas mediciones dentro de una tierra que está de una forma elipsoidal, que no la consideramos en la topografía. Por ejemplo, nosotros consideramos a la superficie de la Tierra en unas distancias muy cortas, donde se considera plana. En cambio, acá se estudia a nivel de un modelo matemático como un elipsoide, y dentro de eso uno busca hacer las proyecciones de todos los fenómenos, como pueden ser, por ejemplo, los fenómenos dentro de la sismología a gran escala, de la distribución de las fallas a gran escala, de los problemas, por ejemplo, socioambientales a gran escala, donde, hablando de gran escala en este caso, sería a nivel, por ejemplo, de territorios como municipios, como provincias, y como lo que tiene que ver con a nivel de países y luego a nivel global. Entonces, es buscar esos modelos que nos permitan de una manera técnica conservar esos ángulos, esas distancias, esas direcciones, para poder explicar esas dinámicas territoriales en una superficie que permite relacionar la parte del geoide, que la superficie de la Tierra es considerada un geoide, que es más o menos como decir una papa deformada, pero que le ajustamos a ese elipsoide para poder representarlo y hacer todos estos estudios de los fenómenos biofísicos en general. Susana, luego de egresar de la ESPE, tú estudiaste una maestría en Holanda. Cuéntanos un poquito de qué trató esta maestría y también algo de tu experiencia como estudiante en ese país. La maestría en geoinformática
me permitió desarrollar mayor conocimiento en lo que tiene que ver con el desarrollo de modelos y herramientas que permitan organizar la geoinformación, buscar algoritmos y utilizar nuevas tecnologías como sensores remotos, como todo lo que tiene que ver con posicionamiento satelital, con sistemas de información geográfica, de tal manera que nos permitan generar lo que ya en ese tiempo se hablaba de lo que eran las Big Data, que ahora ya está en mayor desarrollo, y de esa forma buscar cómo explicar por medio de sistemas territoriales diferentes escenarios que permitan a los planificadores tomar decisiones. La experiencia fue interesante porque en la universidad, una universidad se puede decir multicultural, estábamos de diferentes países, entonces fue interesante porque aparte de formarme como técnico, también pude interactuar con diferentes culturas, como las culturas asiáticas, las culturas musulmanas, y aprender mucho de ellos. Una experiencia interesante fue que compartí un departamento dentro de la universidad con una amiga, ahora la conservo todavía, de Egipto, musulmana. Todo el mundo me decía que era muy complejo tal vez compartir de esa manera una cultura occidental con ella, pero fue muy interesante, pues aprendí mucho de ellos, entendí el porqué de sus símbolos, de sus costumbres, y por eso es que hoy por hoy cuando escuchamos cierto tipo de ideologías negativas hacia ellos, yo trato de explicar que no es así. Ellos tienen una ideología pacifista, tienen sus simbologías por órdenes de respeto mutuo entre ellos, pero lastimosamente otros lo han tergiversado y lo han tomado como bandera para hacer una especie de enfrentamientos a nivel mundial. Entonces, con ella es de Egipto, y hasta ahora conservamos esa amistad relacionada, por ejemplo, en el tema de ellos nosotros al ser descendientes, bueno, no descendientes, sino al ser conquistados por los españoles fueron una comunidad de moros mucho tiempo. Entonces yo vi que ellos tenían muchos tipos de parecidos en nuestras culturas, en temas de comida, en temas de socializar con las familias, son muy familiares, y entonces creo que hubo una muy buena conexión en ese caso. Se parecen mucho a nosotros, entonces sí. Por eso tal vez fue la facilidad que tuviste de hacer amistad con ellos, lo que parece no ser verdad, ¿no? Sí, por lo que uno se escucha por los medios de comunicación. Exacto. Susana, durante tu experiencia de trabajo, ¿cómo han evolucionado las aplicaciones de la geografía y sus herramientas? Bueno, las herramientas dentro de lo que es las geotecnologías están cambiando rápidamente. Por ejemplo, desde ir a una cámara digital para una fotografía aérea, ahora desde una cámara, digamos, analógica, ahora una cámara digital en fotografía aérea, que ya tiene rangos de un infrarrojo que nos da mayor información para poder hacer análisis, por ejemplo, en temas de impactos ambientales en vegetación, en agua, en suelos. El ir a los sensores remotos, cada año, día a día, están generándose mejores innovaciones por ejemplo, en lo que tiene que ver con diferentes tipos de productos de sensores remotos. Hoy por hoy, por ejemplo, en MODIS, desde hace 2 años acá, que podíamos solamente analizar lo que tiene que ver con el particulado de 10.0 para lo que es la calidad del aire. Ahora estamos justo en esta semana en unos webinars que
están proponiendo ya en el MODIS de NASA ya capacidad para hacer todo un análisis 2.5 del particulado, que es el que realmente es el peligroso para la salud humana. Entonces, de esa manera también han venido los UAV para obtener información de mejor calidad para monitoreo ambiental. Todo lo que tiene que ver con lo que son sistemas de información geográfica es un mundo increíble que nos ha permitido y nos está permitiendo relacionar esas tecnologías con diferentes tipos de aplicaciones en el tema no solamente de la parte de geociencias, sino en la parte de medicina, por ejemplo, de geosalud, en temas de seguridad, la geoseguridad, en temas de defensa. Entonces, de esa manera nos permiten desarrollar mejores monitoreos de la superficie de la Tierra para poder desarrollar modelos territoriales mucho más sencillos para el tema de análisis en forma general en todos los campos de las ciencias humanas, sociales y de las geociencias en general. Susana, ¿podríamos ampliar un poquito más cuáles son las aplicaciones que tiene? Tú mencionaste algunas ya, que tienen la geografía actualmente, porque con la tecnología, la relación que ha tomado esta ciencia con otras es mucho más fuerte, ¿no? Sí, es que la capacidad, aquí en el Ecuador, lastimosamente, cuando yo empecé la carrera, muy entusiasmada porque me fascinaba y me gusta, yo vi después aquí en el país que más nos tomaban como cartógrafos, pero realmente no es así. Esta relación de la geografía con las tecnologías en otros países, y aquí recién, desde más o menos el 2007 ya ha evolucionado, nos permite generar, por ejemplo, muchas aplicaciones en temas de, yo he desarrollado y me he podido interrelacionar, por ejemplo, con los médicos, con epidemiólogos, con la parte, con sociólogos, con antropólogos, para desarrollar modelos territoriales que permitan explicar toda esa interacción entre la parte biofísica, sociocultural. Incluso podemos mapear, podemos modelar todo lo que tiene que ver con la parte política y poder presentar esos escenarios a diferentes niveles de planificadores, a nivel municipal. ¿Mapas de tendencia política, por ejemplo? Sí, ¿alguna cosa así? Sí, mapas de tendencia política, mapas, por ejemplo, en temas de ambientales. Estamos con estudiantes este rato, por ejemplo, desarrollando una primera experiencia en temas de cómo modelar todo lo que tiene que ver con la calidad del aire por medio de MODIS en la ciudad de Quito. Se puede, por ejemplo, sacar modelos predictivos, modelos prospectivos, se puede sacar todo lo que tiene que ver con tendencias, por ejemplo, yo puedo hacer un estudio de cómo fue la tendencia del cambio de uso y de ocupación del suelo a nivel de la ciudad de Quito, y cómo fue invadiendo todo lo que tiene que ver con y poder evaluar con esto la pérdida de todo lo que es la riqueza del uso agrícola en los valles. Entonces, en todo ese desarrollo yo también puedo evaluar toda la pérdida de la diversidad. En cuanto a eso mismo, a la gestión del territorial, a la gestión del territorio y a la gestión de desastres naturales, ¿en qué punto estamos nosotros en el país? Y también, ¿tiene que ver en algo la planificación de las ciudades en la influencia que pueden tener en áreas protegidas, por ejemplo? Sí, bueno, ahí hay algunas preguntas. Entonces voy a empezar en cómo estamos como país. Bueno, la Constitución del 2008 ya en algunos de sus artículos menciona el tema de implementar el ordenamiento territorial, y para eso presenta un modelo descentralizado y les da todas las capacidades, les pasa las competencias y esas capacidades a desarrollar en los diferentes municipios. Eso ya nos da una pauta de tratar de pensar más en ordenamiento territorial. Aparte de eso, este ordenamiento territorial
también nos permite incluir, porque lo dice también ahí en la Constitución, incluir las variables de desastres y cambio climático que antes no se lo contemplaba. Entonces, ahora en todo estudio, en todo desarrollo de un plan de ordenamiento territorial, que son todas esas políticas que tienen que desarrollar cada uno de los niveles de gobierno, se tiene que analizar también las zonas vulnerables, ver cómo están expuestos no solamente las poblaciones, sino también las infraestructuras, todos esos activos, a menudo así, cómo están expuestos a los diferentes fenómenos que hoy por hoy se vuelven desastre esos fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque realmente por no haber un seguimiento o una planificación territorial ordenada, ellos ya están en sitios, tanto las poblaciones como los activos están en zonas vulnerables, en zonas que hoy por hoy ya generan desastres. Susana, la gestión de territorio está muy relacionada hoy en día con la parte ambiental. ¿Cómo se pueden articular los factores de producción y conservación para que los pobladores y las áreas protegidas sean beneficiadas? Ahí es importante algo que yo siempre lo comento con mis estudiantes, que lastimosamente el ordenamiento territorial aquí está solamente dado por la división política administrativa, y también tenemos que generar, como lo hacen en Europa, en algunos países, por ejemplo en España, que las autonomías en la parte político-administrativa hace su ordenamiento territorial, pero también tiene un ordenamiento territorial por cuencas hidrográficas. Entonces, cuando hacemos también un ordenamiento territorial basado en cuencas hidrográficas, nos permite entonces relacionar las actividades productivas, las actividades humanas, que no se vuelvan unas actividades negativas, sino una interacción entre lo que es la naturaleza y el hombre, y buscando ese desarrollo sostenible que permite proteger esas áreas protegidas. Aquí yo tengo una experiencia interesante que es importante tal vez mencionarlo acá, que es en la provincia de Tungurahua. Ellos empezaron más o menos por el 2002 con un tema de hacer todo su inventario de recursos, del recurso agua. Pero fue porque por su preocupación de que cada vez que tenían ellos problemas con el verano se quedaban sin agua. Si ustedes recuerdan, habían las noticias de las sequías. Entonces, ahí fue interesante porque no fue solamente el gobierno provincial, sino fueron toda la comunidad que por ayuda con organismos internacionales decidieron empoderarse de el tratar de tener respeto a la naturaleza, respeto al recurso agua, y buscar las alternativas para ese equilibrio. Y hoy por hoy, para ser breve, ya hay comunidades que han bajado su frontera agrícola, es decir, se han bajado en el páramo a un poco más conscientes de que deben proteger ese páramo, y han restaurado, ya se encuentra restauración de ese páramo, y la misma población está generando estudios. Por ejemplo, han aprendido a hacer aforos, han aprendido a controlar el caudal de agua, y la población abajo les ayuda en tratar de buscar el sostenimiento de ellos. Entonces ellos hacen su ecoturismo sostenible, y de esa manera permite el mejor respeto a esa área, en este caso a la área protegida del páramo. Bien, Susana, vaya, el tiempo ha pasado volando, la conversación ha sido muy interesante, nos quedamos con muchas preguntas, pero para terminar, cuéntanos alguna anécdota de tu trabajo como investigadora. Bueno, hace mucho tiempo en el Instituto Geográfico nosotros estábamos trabajando con la UNAVCO, que es un consorcio de universidades que monitoreaban a nivel de todos los países lo que es el movimiento de las placas tectónicas, para hacer un estudio de cómo predecir los terremotos. Entonces nos tocó viajar con estos expertos por todo el Ecuador, y claro, ellos eran asustados porque en ciertos sitios como Pallantanga, que es totalmente neblina, la carretera no había todo lo que es las señales de tránsito, y uno de ellos
el rato que llegamos acá a Quito, luego de hacer todas las mediciones, habían estado casi toda una semana muertos de miedo, y cuando llegamos acá al hotel a dejarlos, se arrodillaron literalmente en la vereda y le hacían venia al chofer y le decían que era un maestro, que ellos se sienten, o sea, que nunca conocerán un maestro, un PhD como él del volante. Bueno, Susana, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y te comprometemos para hacerlo otra vez. Muchas gracias a ustedes también, y espero haber compartido un buen momento y conocimientos y experiencias con todos los radioescuchas. Gracias, Susana. Hasta otra. Acabamos de escuchar Voyage Voyage, una canción grabada en 1986 por la cantante francesa Désirée Ellis. Fue el primer sencillo de su álbum François y se convirtió en un éxito en muchos países de Europa. El grupo mexicano Magneto lanzó en 1991 una versión en castellano titulada Vuela, vuela. Les recuerdo por última vez en el día la bicho pregunta. En un estanque 12 peces, 3 se ahogaron, 5 murieron y 2 se mudaron bajo otra roca. ¿Cuántos peces quedan en el estanque? Ya tenemos algunas respuestas y también ya tenemos la correcta. Más adelante se las diremos. Esta semana, en Ciencia de la Ficción, nos referiremos a una noticia lamentablemente triste para el mundo de la fantasía y para el mundo del cine. El legendario autor y escritor que creó personajes icónicos de Marvel, Stan Lee, falleció a los 95 años el pasado lunes 12 de noviembre. Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, nació por allá en diciembre del año 1922 en Nueva York. Fue guionista y editor de cómics, que se caracterizó por presentar personajes con complejidad y realismo.
Fue co-creador de superhéroes como Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Hulk, Iron Man, Daredevil, Doctor Strange, X-Men, Thor, Iron Man, Black Panther y muchos otros, expandiendo el universo de Marvel Comics, llevándolo desde una pequeña casa publicitaria hasta una gran corporación multimedia. ¿Cómo surgió el personaje de Stan Lee? A finales de los años 40, nada más terminar la escuela secundaria, consigue un trabajo como ayudante en la editorial Timely Comics, más tarde conocida como Marvel. Un año después debuta como guionista con un relato de 2 páginas protagonizado por el Capitán América. Su objetivo entonces era convertirse en un escritor a la altura de sus admirados Robert Louis Stevenson o el famoso Conan Doyle. No queriendo ensuciar su nombre, firma este primer trabajo con el seudónimo de Stan Lee. Luego, décadas más tarde, cambió oficialmente su nombre, adoptando el seudónimo porque ya era universalmente conocido. A veces también ha sido llamado Stan the Man, Stan el hombre. El éxito no llega sino hasta 1961 con la creación de Los Cuatro Fantásticos. En unos pocos años crea, junto con otros 2 guionistas, Jack Kirby y Steve Ditko, a la gran mayoría de personajes clásicos de la editorial. Este éxito hace que Marvel se convierta en la editorial más importante del momento y marca el comienzo de lo que se llama la Edad de Plata del cómic estadounidense. Stan Lee permanece durante gran parte de los 60 como editor jefe de la casa, conocida como la Casa de las Ideas, siendo sucedido luego por Roy Thomas. Ha sido un incansable difusor de los personajes de Marvel y un emblema de una época y una forma de hacer cómics. Entre las obras de Stan Lee, como dijimos, están innumerables personajes, pero lo más interesante es qué les dotó a esos personajes. Los humanizó. Más allá de su identidad superheroica, para todos los personajes les creó un punto débil. Además, todos manejaban un lenguaje grandilocuente y recargado, que en el caso de ciertas películas, ciertas apariciones, llega a ser una parodia o incluso tener un estilo circense. Daba una gran libertad de movimientos a los dibujantes para que adquieran lo que él llamó el método Marvel. Y tenía por costumbre llamar a los personajes por su nombre y apellido, con la misma inicial para memorizarlos con mayor facilidad. Por ejemplo, Peter Parker, Matt Murdock, Stephen Strange, bueno, en inglés Fantastic Four, Los Cuatro Fantásticos, Doctor Doom, Bruce Banner, Scott Summers, Susan Storm, Reed Richards, entre muchos otros. Además, es muy famoso por todas las apariciones o cameos en las películas de Marvel. Dijo alguna vez: soy un actor frustrado, así que voy a intentar derrotar a Alfred Hitchcock en su número de cameos. Voy a romper su récord. Stan Lee realizó más de 40 cameos en las diversas series y películas de Marvel, mientras que Hitchcock se quedó con un total de 39 cameos en sus 53 películas. El primero que realizó fue en la película The Trial of the Incredible Hulk, donde aparece como un capataz de jurado en el juicio al Dr. David Banner. El último, bueno, hay una lista innumerable de apariciones en películas. Bueno, no innumerable, habíamos dicho que eran 40, ¿no? El último es una película de este año, Ant-Man and the Wasp. Es el último cameo en el que aparece Stan Lee. ¿Apareció también en Venom? Sí, también en Go Titans. Muchos recordarán la frase Excelsior. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Excelsior? ¿Qué significa Excelsior? Esta frase, que la acuñó hace mucho tiempo, es una expresión que al final se convirtió en una rúbrica para él. Y en 2010 él mismo en su Twitter explicó qué significa. Y dijo: finalmente, ¿qué significa Excelsior? Significa hacia arriba y adelante por la gloria mayor. Esto es lo que Stan Lee expresaba y deseaba a todos con su lema, un emotivo significado por donde se lo vea. Sobre todo al recordar los valores que promovió con su trabajo tras décadas de creación como escritor y editor. Seguro todos recordaremos y seguiremos recordando el gran legado de Stan Lee. Y pues hemos llegado al final del programa de Humanos y Otros Bichos. Terminemos con la respuesta a la bicha pregunta. Realmente estaba muy fácil esta semana. No, nadie la sabe. Sí la sabes, a ver, ¿cuál es?
Exacto, Daniela tiene toda la razón. Los 12 siguen en el estanque porque si se hayan muerto, están en el estanque. Algunas personas le han dado la respuesta correcta. Diego, Yesenia, Miguel, todos le dieron, esta semana estaba súper fácil, que todos respondieron la respuesta correcta. Así que, pues, mis queridos internautas, hasta una próxima entrega. Y no se pierdan el programa de la próxima semana, donde les traeremos más novedades. Síganos en Facebook, YouTube y ahora en Instagram, ya que ahí les tenemos grandes sorpresas. Hasta la próxima semana, internautas. Fue un gusto haber compartido esta hora de conocimiento con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que este programa se transmite por la radio universitaria, se retransmite por la radio universitaria los días martes de 15 a 16 horas. Fue un gusto, un placer compartir este tiempo de divulgación con todos ustedes. Hoy nos despediremos, más bien no nos despediremos como habitualmente lo solemos hacer, sino que usaremos una frase diferente con el permiso de Stan Lee. Excelsior, hasta la próxima semana. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.